sobre Pepe Cernicharo a aquellos que no lo conozcáis, sobre todo los más jóvenes. Pepe actualmente, desde el año 96, es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y un breve resumen de su trayectoria científica: él estudió Ciencias Físicas en la Complutense de Madrid, donde también realizó su máster. La tesis doctoral la hizo en Francia, si tengo entendido bien, en la Universidad París 7. París 7. Y salieron un chorro de artículos de esa tesis, creo. Unos cuantos. He oído decir, ¿no? Bueno, pues desde el año 89 trabaja en España. Pepe ha creado en España 2 grupos de investigación en 2 instituciones diferentes, y al tiempo que ha realizado estancias de sabático en Francia, en Alemania y en Estados Unidos. Cuando regresó a España, empezó trabajando como codirector del telescopio de 30 metros del IRAM, antes de ser nombrado astrónomo del Observatorio Nacional y luego, en el año 96, profesor de investigación del CSIC. José Cernicharo es una autoridad mundial en el campo de la astrofísica molecular y por este motivo es el coordinador del proyecto Consolidar Ingenio Astromol, en el cual participa un pequeño equipo del IAC formado por Andrés Asensio, Rafael Manso y Javier Trujillo. Ese soy yo. Pepe es autor y coautor de un número asombrosamente o quizás desagradablemente enorme de publicaciones científicas, de cuya cifra no quiero acordarme. Mejor déjalo así. Baste decir que tiene 55 artículos, cada uno de los cuales ha sido citado al menos 55 veces. Bueno, pues Pepe ha sido también Mission Scientist del telescopio espacial Herschel. Ha jugado un papel importante en las negociaciones entre España y ESO, que llevaron a la participación de España en ALMA. Ha sido, o eres presidente del Comité Científico Asesor de... Fuiste de ALMA, ¿no? ¿De acuerdo? Y curiosamente, este hombre ahora trabaja en un instituto que se llama Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, un centro completamente del CSIC. En este centro, como digo, de Ciencia de Materiales de Madrid, se investigan biomateriales, energía, medio ambiente, tecnologías sostenibles, materiales para tecnologías de la información, materiales fotónicos, química de materiales, teoría y simulación de materiales, nanoestructuras, superficies, recubrimientos y ahora astrofísica molecular. ¿Y por qué trabaja este hombre ahora en este centro? Pues porque ha tenido la suerte de que el European Research Council le ha otorgado a él y a otros 2 IPs una Synergy Grant con 15 millones de euros. 15 millones de euros es menos, es unas 8 veces menos de lo que gana un futbolista en España, ¿eh? O sea que no es tanto dinero, ¿eh? Uno de los objetivos de Nanocosmos, que es este Synergy Grant que ha obtenido, es diseñar y construir una máquina capaz de producir análogos de polvo interestelar emulando las condiciones físicas y químicas de las atmósferas de las estrellas evolucionadas. Y esto, evidentemente, involucra sinergias entre el mundo de la astrofísica, nanotecnología, química de superficies, tanto a nivel científico como tecnológico. Bueno, y de este proyecto nos va a hablar hoy Nanocosmos, aprovechando la ocasión de una breve visita que nos hace aquí con el deseo de iniciar una colaboración sobre la interpretación y modelización de la polarización que podremos observar con ALMA en estrellas evolucionadas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a hablaros de un proyecto que evidentemente no lo hemos sacado a la primera, lo hemos presentado 2 veces. La primera vez no tuvimos tanta suerte, la segunda vez lo hemos conseguido, pero ha sido un proceso verdaderamente complicado, estresante. Los Synergy pasan 4 procesos de evaluación por 2 comités distintos, con lo cual te tiras un año sufriendo de lo lindo, esperando. Cada vez que te dicen que has pasado uno de los comités, dices, jolines, ahora ya debe quedar menos, a ver si tengo más suerte, ¿no? Hasta que llegamos al último, en noviembre, que es una evaluación delante de un panel multidisciplinar en el que hay historiadores, economistas, médicos, y hay que convencerle. La parte científica ya ha sido evaluada y hay que convencerles de que realmente es un proyecto que necesita sinergia entre los IPs. Entonces, este proyecto fue concebido por 3 IPs, Christine Jouland de Toulouse, José Ángel Martín Gago del Instituto de Ciencias de Materiales
y por mí mismo. En realidad, Martín Gago estaba asociado al Centro de Astrobiología, donde yo me encontraba, y empezamos a tener una colaboración muy fructífera que se ha concretado, hemos producido un resultado verdaderamente interesante utilizando técnicas de superficies y técnicas astronómicas para modelizar la formación de hidrocarburos policíclicos aromáticos en el espacio, utilizando una aproximación completamente novedosa. Y a partir de esa colaboración pues surgió este proyecto Nanocosmos, en el cual astrónomos, químicos, físicos e ingenieros vamos a trabajar conjuntamente en las fronteras del conocimiento, al menos hay que convencer al panel de que vamos a trabajar en las fronteras del conocimiento, para comprender la formación de polvo cósmico y la complejidad química en el espacio y en la Tierra. Y para ello vamos a utilizar desde los mejores instrumentos astronómicos hasta los mejores instrumentos de laboratorio para poder explorar las propiedades físicas de las moléculas que están en los objetos donde se forman los granos de polvo. Los granos de polvo se forman a partir de moléculas, ya sea en gigantes, en estrellas evolucionadas gigantes rojas, o en el eyecta de supernovas. Algunas de las transparencias están dirigidas evidentemente a un gran público, pues que forma parte de la presentación que hicimos. El polvo los granos de polvo en el espacio tienen una vida bastante azarosa, son formados, como he dicho, en gigantes rojas o en el eyecta de supernovas, pasan a formar parte del medio interestelar, donde van a pasar millones de años sufriendo procesos físicos y químicos complicados, hasta el punto de llegar a formar parte de los discos protoplanetarios donde se van a formar nuevas estrellas y planetas. Nosotros queríamos atacar el problema de una manera razonable, no podíamos intentar comprender el mecanismo de formación y de evolución de los granos de polvo, porque representaba una simulación, un intento de simular una gran variedad de condiciones físicas, y nos concentramos en lo que era el problema de la formación de las nanopartículas a partir del cual se van a condensar los granos de polvo. Y esto ocurre, como decía, en las gigantes rojas. Esto es una gigante roja, vista en moléculas. La gigante tiene un radio de 0.02 segundos de arco, es una de las más grandes que hay, la más cercana es CW-LEO o IRC 10216, y aquí veis el tamaño en emisión molecular, 400 segundos de arco, es decir, unas 20.000 veces el tamaño de la estrella. Evidentemente, uno podía esperar, y siempre se ha hecho la hipótesis, y por eso en este proyecto vamos a utilizar los mejores instrumentos, se hacía la hipótesis de que las estrellas estaban perdiendo masa de una manera isótropa. Es decir, tenían una pérdida de masa y estaban eyectándola al medio interestelar. Cuando miráis la distribución espacial de las moléculas, es decir, del gas en torno a la estrella, podéis ver que disótropas nada, son anillos excéntricos, lo cual está sugiriendo que la estrella está perdiendo masa por procesos discretos y en torno a un movimiento alrededor de una binaria, es decir, de otra estrella, está produciendo un movimiento que hace que los anillos, una vez tengan una componente de velocidad y otra en función del momento en que se encuentra la estrella en el plano de la órbita. Eso significa que los procesos físicos y químicos para la formación de los granos de polvo los tenemos que atacar de otra manera, y ya veremos cómo ALMA nos está indicando que realmente los procesos son verdaderamente complicados. ¿Qué es lo que ocurre cuando se forman los granos de polvo? Pues primero tenemos la fotosfera de la gigante roja, donde la temperatura es del orden de 2.000 a 3.000 grados, y en esas condiciones la presión o la densidad de partículas puede ser de 10 a la 14, 10 a la 15 partículas por centímetro cúbico. En esas condiciones la mayor parte de la materia, en particular la materia refractaria, es decir, aquella que contiene metales, moléculas metálicas, son bastante abundantes en la fotosfera. Todos sabéis que en las gigantes rojas, pues el óxido de titanio, el óxido de vanadio, el óxido de cromo, etcétera, todas esas moléculas se detectan fácilmente en el caso de estrellas ricas en oxígeno, y en el caso de estrellas ricas en carbono lo que se observa es C2, CN a través de los espectros ópticos, cuando la estrella no es muy dúctil, no está muy rodeada de polvo. Entonces, en la fotosfera se van a formar los núcleos de condensación de los granos de polvo, van a ser eyectados, vamos a ir formando otras moléculas conforme la temperatura va disminuyendo en el eyecta, hay una expansión prácticamente adiabática, y en torno a 5 radios estelares, el radio medio de una gigante roja de las que nosotros observamos normalmente en monóxido de carbono suele ser de 7,10 a la 13 centímetros, es decir, unas 5 unidades astronómicas. Entonces, a unos 5 radios estelares, es decir, a unas 25 unidades astronómicas,
empieza un proceso de segregación molecular en los granos de polvo. Los granos de polvo empiezan a crecer en tamaño rápidamente. Y ese proceso se para en torno a los 20 rayos estelares, es decir, a unas 100 unidades astronómicas, en el cual los granos de polvo han alcanzado ya el tamaño final y entre los 5 y los 20 ha habido un proceso de formación de moléculas suficientemente complejas, de agregados carbonados, que van a viajar después hacia el exterior hasta que la radiación ultravioleta de la galaxia es capaz de penetrar en la envoltura y empezar a producir una fotoquímica verdaderamente rica. También va a ocurrir lo mismo cuando la estrella se convierta en una enana blanca y en vez de la radiación desde fuera, la radiación le venga de la propia estrella. Va a ser un auténtico laboratorio químico lo que ocurra en estos objetos. Desde el punto de vista de la composición, en función de la razón del carbono sobre oxígeno, de la abundancia, vamos a tener moléculas de un tipo o de otro. En el caso de estrellas ricas en carbono, evidentemente siempre la molécula más abundante es el monóxido de carbono. Y después, si el carbono es más abundante que el oxígeno, tendremos acetileno, tendremos cianuro de hidrógeno, SiO. En el caso de que el carbono sea menos abundante que el oxígeno, después del monóxido de carbono, la molécula más abundante será el agua, el vapor de agua, SiO, OH, etcétera. En el caso de una molécula, de una envoltura rica en oxígeno, como podéis ver, la abundancia del acetileno es muy baja, y en el caso de una estrella rica en carbono, la abundancia del vapor de agua y de OH pues son muy bajitas. Esto es a nivel molecular, a nivel de la fase gaseosa, y desde el punto de vista del material sólido, es decir, de los agregados que podemos formar, también la razón de abundancias entre el carbono y el oxígeno nos va a determinar qué tipo de granos de polvo vamos a formar, qué tipo de núcleos de condensación vamos a tener. En el caso de las estrellas ricas en carbono, el primer sólido en condensar será el carburo de titanio. Luego el carburo de silicio, que curiosamente es una molécula que hemos encontrado en estos objetos, y todo el mundo habla siempre del carburo de silicio en la fotosfera. En la fotosfera no hay carburo de silicio. Lo que hay es dicarburo de silicio. El carburo de silicio se forma después por fotodisociación del dicarburo de silicio en las zonas más externas de la envoltura. Entonces tenemos una serie de compuestos que se van a formar en el caso de las estrellas ricas en carbono, y en el caso de las estrellas ricas en oxígeno pues tendremos aluminios, olivinas, etcétera, óxidos y silicatos. ¿Y cuál es el problema desde el punto de vista teórico? Si nosotros queremos hacer una modelización completa, uno podría decir, bueno, pues es un problema complicado, pero podéis tener los datos a partir del laboratorio, por ejemplo, o podéis tener a través de cálculos de química cuántica los datos necesarios para hacer un estudio cinético de cómo se van a formar los núcleos de condensación. El problema es que si tenemos 15 átomos, que son los más abundantes, empezando por el hidrógeno e incluyendo aquí todos los metales abundantes, podemos formar 120 combinaciones de 2 átomos, 3.000 combinaciones de 3, 11.000 de 4 y 77 millones de 15. Entonces, un grano de polvo de 0 a 1 micra contiene billones de átomos y por lo tanto hay billones de reacciones químicas para llegar a formar un grano de este tamaño. Evidentemente es imposible tratar todas las reacciones individualmente. Se pueden estudiar, por ejemplo, procesos en los cuales vamos a ver cómo el carburo de titanio o los agregados de titanio van a reaccionar entre sí, pero cuando quieras meter todo el problema de vamos a mezclar silicio, vamos a mezclar hierro, vamos a mezclar aluminio, vamos a mezclar magnesio, realmente el problema se convierte en algo intratable. En particular, si queremos atacar el problema de la formación de los núcleos de condensación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Pues es Nanocosmos, es una aproximación empírica a la química de la formación de los granos de polvo, es intentar reproducir en el laboratorio los granos de polvo y las condiciones físicas que hay en la fotosfera de una gigante roja, intentar producir esas nanopartículas y analizarlas, y ver de qué están hechas en función de la composición del gas que tenemos en nuestras cámaras de simulación. Y esos datos, que son como una integral de millones de reacciones, introducirlos en nuestros modelos de química. Evidentemente lo tenemos que complementar con observaciones astronómicas con los mejores instrumentos. En particular, ALMA, y ahora mostraré algunos resultados, es un instrumento que va a estar operacional a finales del 2014 con todas sus antenas, 66 antenas. Aquí he puesto 20 kilómetros de línea de base, es un poquito menos, serán unos 15 kilómetros de línea de base cuando esté completamente operacional, y es un instrumento que está produciendo ya resultados. Empezó hace 3 años en lo que se llamó el ciclo cero, con solo 16 antenas,
Este año se está haciendo el ciclo 2 con cerca de 40 antenas y ya el año que viene estará con todas las antenas. La resolución angular que se puede alcanzar en el submilimétrico con este instrumento es equivalente a la del Hubble Space Telescope, incluso mejor. Si tenemos una fuente suficientemente brillante, podríamos llegar a tener decenas de 20 o 30 milisegundos de arco de resolución. Y el proyecto está liderado por 3 IPs, 2 españoles y una colaboradora francesa, Christine Jaulin, que es experta en astrofísica de laboratorio, en macromoléculas, en hidrocarburos policíclicos aromáticos, en nanogranos y en regiones de fotodisociación. José Ángel Martín Gago, mi colega español del ICMM, que es un experto en ultra alto vacío, en nanosuperficies, en nanociencias, en la construcción de cámaras de simulación. Y yo mismo, pues que digamos aporto la parte de radioastronomía, de espectroscopía molecular y la experiencia que tengo en el campo de las estrellas evolucionadas. Nuestros útiles, nuestra experiencia está en el campo de la construcción de receptores para radioastronomía, en la interpretación de las observaciones a partir de transferencia de radiación y de modelos químicos, espectroscopía molecular. Hemos detectado cerca del 30% de las moléculas que hay en el espacio las ha detectado mi equipo. Podemos tener o tenemos una experiencia, una componente de reactividad química y podemos analizar las propiedades del polvo y el procesado del polvo. Todo ello involucra pues astrofísica de laboratorio, química en gas fase, en fase gaseosa, física de plasmas, en particular plasmas fríos, ciencia de materiales, química cuántica, y tenemos también con nosotros laboratorios de microondas, cámaras de simulación, técnicas de caracterización de superficies, espectroscopía molecular. Tenemos el grupo de espectroscopía de la Universidad de Valladolid, que ha sido equipado con el Consolider hasta 1 terahertz, puede trabajar hasta 1000 gigahercios de frecuencia. En Francia tenemos 2 experimentos, Pirinei y Squares, reactores de plasma fríos en Madrid y en Toulouse, y vamos a utilizar el radiotelescopio del IGN de 40 metros para hacer un survey sistemático de cerca de 500 estrellas evolucionadas a varias frecuencias, que será un legacy del proyecto. Entonces, entre las observaciones, el modelado y los experimentos, Nanocosmos lo que propone es verdaderamente atacar el problema de cuál es la composición de los núcleos de condensación de los granos de polvo, utilizando auténticamente condiciones cósmicas, no cogiendo ablación con láser de un material y ver lo que ocurre. No. Intentamos reproducir realmente los procesos físicos y químicos que ocurren en torno a la estrella. Y eso lo hacemos con experimentos de laboratorio y modelizando las observaciones astronómicas. Volviendo al caso que os mostraba, ¿por qué hasta ahora no tenemos una información suficientemente detallada? Si cogemos el caso de la gigante roja con todas estas moleculitas alrededor y vemos cuál es el lóbulo, el beam que podría tener el mejor radiotelescopio actualmente, pues sería de este tamaño, con lo cual la información que obtenemos es un promedio de todo lo que está ocurriendo en la zona de formación del polvo. Eso ya hemos visto con single dish o con interferómetros con líneas de base limitadas. Ya hemos visto que la zona de formación del polvo produce una gran cantidad de líneas moleculares en estados vibracionales de las moléculas más abundantes. ¿Qué es lo que aporta ALMA? Pues ALMA aporta una resolución de este tamaño, con lo cual podemos atacar el problema de distinguir las distintas zonas alrededor de la estrella, incluso ver la fotosfera, resolver la fotosfera, en el caso de las estrellas más cercanas. Hay que ser también realistas, eso no se va a poder hacer en todos los objetos. Pero en aquellos que estén a menos de 100 parsecs, podemos esperar resolver la fotosfera, y entonces vamos a tener una gran información sobre lo que está ocurriendo aquí. Tan importante es lo que está ocurriendo ahí. Realmente sabemos que hay cosas que desconocemos. O sea, yo he estado 30 años estudiando este objeto. Podría pensar que fuese con el telescopio que fuera, en cuanto tuviera observaciones iba a ser capaz de interpretar lo que estaba viendo, ¿no? Y la verdad es que fue una sorpresa ver que los primeros datos de ALMA, en negro, comparados con los mejores datos que teníamos con el radiotelescopio de 30 metros del Irán, mostraba una cantidad de líneas desconocidas impresionante. Y esas líneas, por la anchura que tienen, podéis ver que son muy estrechas comparadas con las que vienen de la zona externa, están en la fotosfera. Están en la fotosfera y en la zona de formación de polvo. Y esos son los carriers, o los responsables de estas líneas moleculares
son las moléculas que están formando los granos de polvo. Y eso, con las observaciones que teníamos hasta ahora, como podéis ver, estado completamente dentro del ruido. No es un espectro casual, ocurre a todas las frecuencias y es, para mí, resultó un poquito deprimente. En la primera interpretación dije, Dios mío, 30 años estudiando este objeto, descubriendo moléculas aquí, para que llegue ahora y sea incapaz de decir qué molécula está produciendo todas estas líneas. Bueno, pues sí que fuimos capaces de detectar muchas de ellas, y aquí las podéis ver, HCN, y podéis ver aquí un numerito, 5 veces el modo de Bending. Detectamos HCN en todos los niveles vibracionales hasta energía de 10.000 grados. Es decir, HCN es una molécula superabundante con todos los niveles vibracionales poblados. Todas las líneas que veis en azul prácticamente son todas HCN, algunas de ellas con transiciones delta J igual a 0. En fin, un auténtico bosque de líneas de HCN que nos permiten determinar algunas de las propiedades de la envoltura. Y en particular también veíamos un isómero de HCN que es HNC. Y una de las cosas que necesitamos cuando estamos estudiando, cuando queremos estudiar las condiciones físicas de un objeto, es una molécula que tenga una abundancia limitada a una determinada zona. Si la molécula es muy abundante sobre una zona muy extensa, hay que hacer un modelo y siempre vamos a depender de las hipótesis que hagamos para ese modelo. Si encontramos una molécula cuya abundancia cae inmediatamente o muy rápidamente a una determinada distancia de la estrella, podremos decir esta molécula nos va a permitir estudiar justamente esta zona de la fotosfera de la estrella. Y eso es lo que ocurre con HCN. En negro tenéis las líneas de HCN a distintas frecuencias y para distintos modos de vibración. En azul y en verde las de HCN, podéis ver que esta es la velocidad. Podéis ver que las líneas de HCN son mucho más anchas porque llegan mucho más lejos. Las de HCN están limitadas al campo de velocidades, no llegan ni siquiera a la velocidad terminal de la envoltura. Están producidas entre la fotosfera y los 5 primeros radios estelares donde se forman los granos de polvo. Ahí esta molécula nos está dando una información preciosa. Todo esto es ALMA, y aquí tenéis realmente qué es lo que le ocurre a la molécula. HCN y HNC en realidad son dos isómeros que a alta temperatura no saber distinguirlos porque el hidrógeno se está moviendo rapidísimamente de un lado a otro. Solamente cuando baja la temperatura caes en el pozo de potencial del HCN o del HNC. Y entonces, cuando estamos a 3 radios estelares, la abundancia de HNC baja bestialmente hasta que no se vuelva a formar en las zonas más externas de la envoltura. Entonces, estas zonas más externas, los modos vibracionales no están poblados porque la temperatura es muy baja y las líneas de HNC nos están mostrando justamente la fotosfera y los 3 primeros radios estelares de la estrella. Estos son resultados que se han publicado recientemente y, para que os hagáis una idea, estamos hablando de esta zona de aquí, la zona de nucleación y justo antes de la primera zona de formación del polvo. Estas líneas nos van a dar información sobre todo lo que está ocurriendo en esta zona de la estrella. Para que os hagáis también una idea de qué estamos hablando desde el punto de vista de temperatura, si ponemos 3.000 grados en el borde de la estrella, a unos 1.000 radios estelares la temperatura ya solamente es de 20. Si la densidad en el borde de, digamos, 10 a la 12, en el borde de la envoltura la densidad baja a 10 partículas, es decir, tenemos un rango de condiciones físicas impresionante. Y esto es lo que os mostraba antes de la estrella, que tenía capitas que se salen en distintos momentos. Esto es un mapa en velocidades, en el cual lo que vemos es la estructura cinemática de la envoltura sobre 400 segundos. Como os decía, si la estrella estuviera perdiendo masa de una manera uniforme, tendríamos un continuo, no tendríamos estructura de anillos. Y lo que estamos viendo y lo que Alma nos va a decir ahora es si hay alguna correlación entre esto, que es la historia de la pérdida de masa de la estrella en el pasado, hasta hace unos 10.000 años, es decir, la imagen que tenemos ahora del objeto corresponde a unos 10.000 años de edad, si hay alguna correlación entre estas pérdidas de masa que ocurren cada 800 años y lo que está ocurriendo ahora mismo en el centro del objeto. En 10.000 años ha tenido tiempo de evolucionar la gigante roja y de cambiar. Y la respuesta es, pues sí, ha tenido bastante tiempo. Esto es una escala ahora de 10 segundos, esto es ALMA, y podéis ver, esto es el isótopo 13 del cianuro de hidrógeno, este es el isótopo 15, que es mucho más ópticamente delgado y trata mejor las cosas. Podéis ver la estructura espiral, como surge de ahí, y hay una estructura de anillos también separados,
cuando se mira la estructura en velocidades, que indica que ahora los procesos, esos eventos de pérdida de masa ya no son cada 800 años, sino que son más bien cada 100 años. Es decir, la estrella está evolucionando rapidísimamente y está aumentando su pérdida de masa. También, de nuevo, para que nos hagamos una idea, la zona de formación del polvo estaría justamente en el tamaño del spot, aquí, unos 0,6 segundos de arco, y podéis ver que hay moléculas que tienen un precioso agujero en el centro. Son moléculas que no están formadas en equilibrio termodinámico, que no están formadas cerca de la estrella, que se forman más lejos, y nos está diciendo también algo importantísimo, porque son moléculas que requieren fotones para ser formadas. Y los fotones no pueden penetrar porque es un objeto muy polvoriento, tiene una gran cantidad de granos de polvo. Lo que ocurre es que la envoltura entera es como un gruyère, está llena de agujeros. Y los fotones son capaces de llegar desde la iluminación del campo ultravioleta galáctico, de llegar a las zonas centrales y producir moléculas mucho antes de lo que nos esperábamos. Normalmente esperamos que las moléculas producidas por fotoquímica aparezcan a unos 15 segundos, un anillo que estaría por aquí. Sin embargo, aquí estamos viendo que se producen mucho más internamente. Eso es algo que también es importantísimo y por eso ALMA es la que nos va a dar, es el instrumento que nos va a dar una idea de cómo hacer las cosas para intentar comprender cuáles son los mecanismos de formación de los granos de polvo. Entonces, todas las moléculas que vemos son polares, cómo podemos proceder para interpretarlas, y lo que nosotros dijimos, teníamos las observaciones de ALMA, ya las teníamos cuando hicimos la última presentación, con lo cual las presentamos. Eso debe ayudar también un poquito. Lo que vamos a hacer es atacar el problema de dos maneras. Por un lado tenemos el gas y por el otro lado tenemos las partículas de polvo. Las partículas de polvo se forman a partir del gas, pero hay un momento en que el gas y el polvo se desacoplan. Justamente en esa imagen que os ponía anteriormente, a un segundo de ese agujero central, podemos suponer que tenemos una temperatura en torno a unos 300 grados Kelvin, una densidad en torno a 10 a la 6 partículas, 10 a la 7 partículas, y podemos hacer simulaciones en el laboratorio. Podemos introducir en una cámara de simulación, a temperatura ambiente, no hace falta refrigerarla, una mezcla de gases, la que nos parezca adecuada, someterlo a una radiación ultravioleta, fuerte o débil, y ver lo que ocurre. Pero para ello necesitamos tener instrumentos muy sensibles. Y en espectroscopía se tienen instrumentos muy sensibles a baja frecuencia, pero no a alta frecuencia. Entonces se nos ocurrió decir, pues ya está, utilizamos un radiotelescopio, quitamos el radiotelescopio y ponemos delante del receptor nuestra cámara. Si con un radiotelescopio estamos detectando 10 elevado a 12 partículas por centímetro cuadrado, pues si yo quito el radiotelescopio y pongo una célula con 10 elevado a 12 partículas, la veré. Entonces hicimos las simulaciones, ahora os enseñaré los cálculos, y eso es una de las cosas que hemos vendido desde el punto de vista experimental. Ver lo que le ocurre al gas en la zona caliente, no en la zona fría, porque durante muchos años la astroquímica se ha focalizado en los experimentos a 10 grados Kelvin, que es la temperatura del medio interestelar. Aquí estamos hablando de química caliente. Pero química caliente, pero no como la que ocurre en la Tierra. La que ocurre en la Tierra tiene reacciones a 3 cuerpos. En estos objetos las reacciones a 3 cuerpos no dominan, ¿no? O sea, no existen prácticamente. Bueno, para ello, como os decía, vamos a quitar el radiotelescopio. Primero lo vamos a utilizar de una manera durante los 6 años para hacer un survey sistemático de todas las estrellas que podamos, carbonadas y oxigenadas. Vamos a desarrollar nuevos amplificadores HEMT, High Electron Mobility Transistors, para equipar el radiotelescopio en la zona de 30 a 50 y de 70 a 90 y 90 a 116 GHz para hacer esos surveys. Y esos mismos receptores los vamos a utilizar para nuestra cámara de simulación en fase gaseosa. La cámara de simulación en fase gaseosa no es un sueño, es algo que ya se hace normalmente, no para hacer química, pero sí para calibrar los receptores heterodinos que van al espacio. Llevan una pequeña cámara donde se calibra en frecuencia, se mete un gas y se observa con el propio receptor el gas para ver qué frecuencia tiene, ¿no? Si trabajamos a muy baja presión, los tiempos químicos son del orden de 10 a la 2, 10 a la 3 segundos. Si estamos trabajando a presiones de 10 a la menos 2 milibares, la química tarda su tiempo en hacer efecto. Si estamos trabajando a la presión ambiente, a la presión atmosférica, evidentemente la química es de microsegundos. Este es el instrumento que se utilizaba para Herschel. Aquí está, el receptor está aquí, en esta parte de acá. Esto es un sistema de calibración. Aquí se metía el gas y por un sistema de espejos, la señal que emitía el gas la veían los receptores. Y aquí tenéis otra imagen igual. Y aquí tenéis un espectro en el cual podéis ver el efecto de la presión. Es decir, podemos jugar con líneas saturadas, con líneas no saturadas. Realmente es un experimento que va a ser muy bonito. Y vamos a tener el espectro de lo que hayamos metido en la célula. Este es un esquema de lo que vamos a hacer.
los receptores, esto sería el radiotelescopio, y aquí están los receptores, quitamos el radiotelescopio y ponemos nuestra célula delante. ¿Podemos hacer estudios de evolución química? Pues eso va a depender muy mucho de la calidad de nuestra cámara de simulación, de que seamos capaces de controlar las reacciones en las paredes, que no tengamos un dominio de reacciones en las paredes, porque en ese caso no hacemos nada, estamos completamente, o sea, veremos la evolución, pero no sabremos lo que ocurre. Entonces, hemos hecho una gran cantidad de simulaciones, hemos estudiado qué tipo de materiales se pueden utilizar, hemos consultado a expertos que sabían más que nosotros, y se puede hacer. Se puede hacer utilizando quark, fuse quark, se puede hacer una cámara que prácticamente a la presión que queremos esté relativamente controlada la química. Lo que sí podemos hacer es la simulación en equilibrio químico y vamos a hacer otras cosas con esas cámaras. Aquí tenéis una imagen, una simulación, hacer un bar de qué es lo que veríamos en un espectro de 2 GHz si metiéramos HC3N, con las razones isotópicas normales. HC3N en este espectro tiene 2 líneas, sin embargo estáis viendo un porrón de ellas. La sensibilidad es tal que vemos todos los isótopos de HC3N y todos los modos vibracionales, porque estamos a 300 grados y HC3N es una molécula que tiene un modo de vibración a 100 centímetros a la menos 1, a 150 grados Kelvin. Estamos viendo todos los modos vibracionales de HC3N también. Esto es hacer un bar, milibar, y si ahora irradiamos HC3N con radiación ultravioleta y jugamos a la química, lo que vamos a producir es HC5N, HC7N, HC9N, vamos a polimerizar el cianoacetileno y vamos a producir otras especies cada vez más complejas, y aquí tenéis un espectro, siempre es el mismo, lo único que cambia es el zoom. Aquí os he puesto este de 0,3 para que veáis ahora lo que significa 0,3. Esto es una escala de intensidad de radioastrónomos que trabajan siempre en unas unidades muy raras, en grados Kelvin en vez de trabajar en flujo. Pero bueno, estamos acostumbrados. Estos son grados Kelvin. ¿Cuál es la sensibilidad que tenemos? Pues en esa escala, con los receptores que vamos a producir, 0,3 grados Kelvin significa que podemos tener un espectro cada décima de segundo. Con una sensibilidad de 1 grado, es decir, detectando todo lo que está por encima de aquí, que es prácticamente todo, podemos tener un espectro cada 10 milisegundos. No podemos trabajar con esas densidades. Lo que tenemos que evitar es que la química, que introduzcamos reacciones a 3 cuerpos, que todas las reacciones que se producen sean bimoleculares. Si somos capaces de trabajar a una presión en la cual las reacciones a 3 cuerpos no existen, las reacciones que están produciéndose son similares a las que están ocurriendo en el medio interestelar o circunestelar. Esta es una pregunta que nos hicieron. Tenemos otra limitación. No podemos trabajar a 10 a la menos 2 milibares de presión total, suponiendo que todo eso lo produce el hidrógeno molecular. Porque entonces la presión parcial del carbono, que es 10 a la menos 4, sería 10 a la menos 6. Es decir, el número de moléculas que tendríamos sería muy pequeño. Pero para estar en una atmósfera reductora, que es el caso del medio interestelar y del medio circunestelar, no hace falta tener 10.000 átomos de hidrógeno por átomo de carbono. Con que tengas 10, estás ya en una atmósfera reductora. Entonces nosotros vamos a trabajar con cantidades de H2 y de carbono, de metales, que va a estar entre 10 y 100, en vez de estar del orden de 10.000, que es lo que tenemos la abundancia cósmica, ¿no?, del carbono con respecto al hidrógeno. Hemos hecho las simulaciones adecuadas y creemos que no alteramos la química. Lo que sí nos puede fastidiar un poco es el tiempo. O sea, si bajamos demasiado la presión, los tiempos se convierten en algo que necesitan varios estudiantes para hacer, el tiempo de varios estudiantes para hacer la química. Es decir, no puedes llegar a una densidad de 10 a la menos 4, o una densidad de 10 a la 4 o 10 a la 5 partículas de hidrógeno molecular, porque el tiempo químico es 1.000.000 de años. Entonces, hay que ser pragmáticos. Queremos hacerlo en la escala de que un estudiante o un postdoc puede hacer las cosas en un tiempo razonable, y entonces las presiones a las que vamos a trabajar son 10 a la menos 2 milibares. Ya no hay reacciones a 3 cuerpos. Lo que nos puede fastidiar son las reacciones en las paredes, hay que contenerlas bajo control, y en esa cámara vamos a tener 2 sistemas, uno estático y otro en flujo. Con lo cual podemos, en flujo, estar seguro que no tienes prácticamente ningún efecto de pared. Bueno, esta es la cámara de simulación en fase gaseosa. Vamos a hacer los amplificadores. Esos amplificadores que se van a hacer en Lleves, en el Centro Tecnológico de Lleves, tienen múltiples aplicaciones, no solamente para espectroscopía y para radioastronomía, sino que se pueden utilizar en la industria y se está trabajando ya en ello. Pero tenemos otras moléculas
que no podemos ver con ALMA. Son las moléculas no polares, las moléculas que no tienen momento dipolar. Y son moléculas muy importantes. O sea, el acetileno es la molécula más abundante después del monóxido de carbono en una estrella rica en carbono. Y el acetileno no hay manera de estudiarlo con un radiotelescopio. Tenemos que ver los modos de vibración del acetileno. Hay que hacerlo en el infrarrojo. Y para ello vamos a utilizar pues los VLTs, todos los telescopios que tengan capacidades espectroscópicas de alta resolución espectral. Vamos a hacer un estudio sistemático de la base de datos de ISO, Spitzer y Herschel para el estudio de los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que es una componente adicional, no sabemos muy bien si de la fase gaseosa o de la fase superficie de los granos. Y evidentemente hay una cosa que queremos hacer y que utilizaremos todos los telescopios que puedan estar al alcance de nuestra mano, son observaciones ópticas. En las estrellas que no están muy enrojecidas, y hay muchísimas estrellas que tienen una pérdida de masa bajita, y son visibles, tienen magnitud visual del orden de 6, 7, RLEO, por ejemplo, se puede hacer espectroscopía óptica justamente de los metales, del óxido de vanadio, del óxido de cromo, y si tenemos una gran resolución espectral, podemos ver si las líneas se mueven o no se mueven. Si las líneas están en la fotosfera o forman parte de la expansión del gas. Y eso es importantísimo para saber qué es lo que está ocurriendo con esos metales. Aunque las líneas de esos metales, cuando vosotros hacéis un espectro óptico, son prominentes, en realidad la abundancia no es muy grande de las moléculas. Lo que ocurre es que los coeficientes de Einstein son enormes para esas transiciones. Pero van a ser nuestros núcleos de condensación. Y eso es algo que también haremos. Desde el punto de vista de la composición del polvo, pues ya os he dicho que tenemos dos tipos de granos de polvo, los carbonáceos y los silicatos y los óxidos. Vamos a pasar rápidamente en esta transparencia porque todos conocéis las frecuencias a las cuales aparecen los pHs, la materia alifática, las bandas de los silicatos y de los óxidos, etcétera. Y entonces queremos atacarnos al problema de la formación y del estudio de las propiedades de esos granos de polvo, de los que vamos a formar de alguna manera, como os comentaré ahora. Estos son los espectros típicos, es decir, que vamos a hacer observaciones astronómicas. Yo os estoy presentando ahora la parte astronómica del proyecto. Vamos a hacer observaciones, en el caso de los granos de polvo no es necesario una alta resolución espectral, que lo que vamos a ver son bandas de estado sólido, y tenemos una gran variedad de espectros que existen ya, gracias a Spitzer, gracias a Herschel y a otros satélites, y si es necesario pues haremos nuevas observaciones. Y aquí es donde entra ya la parte importante. Queremos realmente reproducir las condiciones físicas, no queremos hacer lo que se ha hecho hasta ahora. Mucha gente, incluso hace unos días había una nota de prensa de que se había simulado la formación de partículas de polvo en una estrella rica en carbono. Y lo habían hecho en un cátodo de descarga con argón más al 98% y al 2% de acetileno. Era una nota de prensa de NASA, pues les importaba 3 menos. Lo importante era sacar una nota de prensa con que eso... Y eso funciona, es decir, se forman granos de polvo en las descargas. La cuestión ahora es, ¿ese es el mecanismo que realmente existe en una estrella para formar los granos de polvo? ¿Utilizar una descarga? Evidentemente no. Lo que tenemos es moléculas y átomos en fase gaseosa y a una temperatura dada. Y lo que queremos ver es cómo se mezclan esos átomos, los metales, los refractarios, con el hidrógeno, con el carbono y con el oxígeno, y para ello lo que vamos a hacer son simulaciones lo más realistas posibles. Y esta es la parte más arriesgada del proyecto. Dentro de las cosas que vamos a hacer, esta es la parte más arriesgada. Queremos simular temperaturas de 1000 a 1500 grados y densidades también del orden de 10 a la menor 2 milibares. El grupo de Toulouse tiene una gran experiencia en la utilización de cámaras de simulación, en particular Pirinea, que es un ion trap, capaz de trabajar con hidrocarburos policíclicos aromáticos en fracciones pequeñísimas, 10 elevado a 5 partículas por centímetro cúbico. Los ionizas con un láser, los metes en el ion trap y en el ion trap se quedan dando vueltas hasta que quitas el campo electromagnético y se escapan del ion trap y van a tu espectro de masa. Mientras tanto se puede hacer con ellos, se le pueden inyectar moléculas y ver cómo reaccionan. Y el sistema SPOAR, que lo que hace es medir las propiedades dieléctricas de los granos. Entonces, para nosotros esto va a ser, como veréis ahora, la manera de destruir lo que hayamos hecho en Madrid. El grupo de Toulouse es un experto en fotoquímica y han trabajado muchísimo en la transformación de hidrocarburos a moléculas tipo C60, por ejemplo, debido a la radiación ultravioleta.
son expertos en la determinación de las propiedades dieléctricas de análogos cósmicos de los silicatos. Es posible que los silicatos sí que se puedan reproducir más fácilmente que la materia carbonada, a saber si realmente cuando hagamos nuestras partículas silicatadas obtenemos el mismo tipo de análogos. Y luego tenemos el grupo de Gago, que ya aquí no es astrofísica, es una parte de química, que lo que ha hecho es ver cómo una gran molécula depositada en una superficie, si yo caliento la superficie, cómo la molécula se va a deformar. Y otra cosa que ya lo que hicimos en colaboración es, si yo tengo una molécula carbonada, que sea amorfa, grafénica o grafítica, ¿cómo puedo producir pHs a partir de ese grano? Y eso es lo que os voy a enseñar ahora. El trabajo de Gago es capaz, él muestra que puede cambiar las estructuras de moléculas bastante grandes como estas, simplemente, por ejemplo, aumentando la temperatura, deja una molécula como esta en la superficie, empieza a aumentar la temperatura y se transforma en C60. Y el experimento que hicimos juntos fue decir, vamos a ver, ¿dónde se ven los pHs? ¿Dónde se ven los hidrocarburos policíclicos aromáticos? Pues se ven en regiones de fotodisociación, en regiones donde hay fotones ultravioleta. Se ha especulado muchísimo que los hidrocarburos policíclicos aromáticos se podían formar en estrellas carbonadas, en las zonas internas de las estrellas carbonadas. Nuestras observaciones parecen indicar que no hay hidrocarburos policíclicos aromáticos formados en fase gaseosa en torno a la fotosfera de las estrellas. Entonces, ¿qué más hay en una PDR aparte de fotones? Hidrógeno atómico. El hidrógeno molecular lo fotodisocia el hidrógeno, lo fotodisocia los fotones. Y nosotros hicimos un experimento. Yo quería ver cómo una superficie grafítica o grafénica reaccionaba cuando le dejaba caer agua, metano, acetileno. Y lo hicimos y no pasaba nada. El grafeno aguantaba ahí de todo. Hasta que ya se nos ocurrió decir, pues vamos a meter hidrógeno. Y Dios mío, se rompía el grafeno. Se rompía y salían trozos de grafeno. Y salían trozos no solamente de grafeno. Aquí tenéis una simulación, el experimento se hizo en un sincrotrón, y aquí tenéis una simulación de mecánica cuántica, es la misma simulación vista de los dos ángulos. Tenéis una superficie de grafeno, dos capitas de grafeno, limitadas, son finitas, y vamos a insertar hidrógenos a una temperatura suficientemente elevada, que tenga movilidad. La superficie se va a deformar, va a empezar a deformarse, hasta que uno de los hidrógenos es capaz de insertarse en uno de los puntos del enlace del carbono. Y el resultado es... Podéis ver cómo se escapa una molécula de hidrógeno por allí. Aquí podéis ver un acetileno en el borde de la izquierda. Esto, la simulación corresponde a 50 femtosegundos. O sea, es una cosa muy rápida. Lo que estamos viendo ahí es la producción en una PDR de una gran cantidad de pequeñas moléculas y de moléculas grandes. Las simulaciones llegaron a producir en una capa de grafeno suficientemente grande un agujero de 180 átomos de carbono. Y lo que observamos en el sincrotrón fueron agujeros que iban desde 50 a 180, 200 átomos de carbono sobre una superficie de grafeno cuando le inyectábamos el hidrógeno. Es un mecanismo sumamente eficaz de formación de pHs. De hecho, puede ocurrir también en una estrella, pero no en la fotosfera, sino en una zona un poquito más alejada, puesto que la estrella está completamente agujereada, los fotones ultravioleta llegan y hay una fracción de hidrógeno en forma de hidrógeno atómico. Aunque sea pequeño, va a ser el átomo más abundante. O sea, vamos a tener casi todo el hidrógeno en forma de H2 y a lo mejor 10 a la menos 3 de átomos de hidrógeno. Pero es que el carbono está a 10 a la menos 4. Es decir, que el hidrógeno atómico va a ser muy abundante. Es evidente que en una carbonada los granos de polvo contienen gran cantidad de materia carbonada. Es probable que a 20, 30, 40 radios estelares podamos producir pH. Y en el caso del medio interestelar es seguro que con un campo de radiación ultravioleta intenso y con granos que tengan pequeñas superficies carbonadas vamos a producir pHs también. Entonces, con este background, lo que proponemos es construir una máquina que es modular, en la cual vamos a tener en la zona roja la zona de mezclas, donde vamos a meter nuestros gases, nuestros átomos. Los átomos los vamos a vaporizar, vamos a intentar ser amables con los metales que utilicemos para no producir nanopartículas directamente en la superficie de los metales que estemos utilizando. Claro, los metales los tenemos que sacar de un rod, de un cilindro de metal.
si somos muy bestias con el tratamiento, igual sacamos ya nanopartículas. Entonces vamos a hacer estudios muy serios para estar seguros de que lo que estamos metiendo en el gas son átomos. Ahí va a haber hidrógeno molecular y vamos a empezar por pasos. Hidrógeno, carbono, metemos titanio. Hidrógeno, carbono, metemos silicio. Hidrógeno, carbono, metemos vanadio. Y vamos viendo lo que se produce. Lo que se produce se expande y se detecta. Ahí está, en este diseño, el aparato mide 5 metros. Se lleva en una travel suitcase, que es una máquina que en el momento que la quieres desconectar, hace salto vacío para que no se contamine la muestra. Ahí están las partículas que se hayan formado, se van a quedar pegadas a un colector. Y entonces nos vamos a llevar la travel suitcase con una bomba que la va a mantener el alto vacío durante el tiempo que dure el viaje hasta Toulouse, y nos vamos a llevar las nanopartículas a Toulouse para destruirlas, para analizarlas hasta el último átomo. Esto es otra imagen, es modular, con lo cual podemos colectar las partículas a distintas temperaturas y a distintas densidades. Vamos a empezar en la construcción, empezaremos por la primera parte. Si todo funciona bien, haremos las otras, para estar seguros de que hacemos las cosas correctamente. Y ahí, in situ, ya tenemos una gran cantidad de métodos de análisis de las nanopartículas y del gas. Tendremos dispersión de láser, tendremos medidas de espectroscopía Raman, vamos a incorporar probablemente en una de las ventanas los receptores de Jeves para poder ver el contenido molecular de la fase gaseosa, y el análisis más detallado de cómo están hechas esas nanopartículas es lo que se va a hacer en Toulouse. Y se va a hacer con una máquina que la llamamos el analizador molecular, que lo que hace es sobre un sustrato que vamos a poder mover con una precisión de 10 micras, lo iluminamos con un láser infrarrojo. Ahora habrá que hacer una serie de test, pero el láser infrarrojo lo que tiene la propiedad es que no tiene energía suficiente, si estamos hablando de procesos a un fotón, no tiene energía suficiente para alterar la composición. Lo único que va a hacer es calentar y arrancar trozos. Esos trozos que van a salir se van a llevar a un ion trap, a una jaula de iones, y de ahí a un analizador de espectros con una gran resolución espectral, resolución de masa, y va a haber también espectroscopía, con lo cual vamos a tener una idea de cómo está hecha la nanopartícula. Sabemos cuáles son los ingredientes iniciales, vamos a ver cuál es la composición, cuántos átomos de carbono por átomo de titanio o cuántos átomos de carbono por átomo de silicio, que son los parámetros que realmente necesitamos para modelizar nuestras observaciones. Y hemos hecho una proof of concept utilizando Pirinea con una muestra del meteorito de Murchison, iluminando con el láser infrarrojo. Hemos visto la producción de pHs y los hemos caracterizado perfectamente. Este es, digamos, una de las cosas que se hará en Toulouse. La otra es coger las nanopartículas y, utilizando el dispositivo SPUAR, ver cuáles son las propiedades ópticas de esas nanopartículas, si las nanopartículas son suficientemente grandes, porque no sabemos todavía de qué tamaño. Esperamos que llegaremos a formar nanopartículas del orden de 100 nanómetros. Para que os hagáis una idea, eso empieza a las 9 átomos. Es aproximadamente. Y justo para acabar, aquí tenéis por un lado las actividades técnicas, las actividades científicas y nuestros goals. El goal, vamos a empezar por esta parte, es determinar la composición del gas en la zona de formación del polvo, identificar los núcleos de condensación de los granos de polvo y los procesos claves en la química para formar esos núcleos de condensación. Vamos a intentar crear verdaderamente polvo cósmico en el laboratorio. Vamos a intentar identificar los procesos de crecimiento de esos granos de polvo y identificar las reacciones catalíticas claves en el proceso de formación y de crecimiento de los granos de polvo. Desde el punto de vista científico, como observaciones, experimentos de laboratorio, teoría cuántica y química física, para intentar simular los procesos que ocurran a nivel, por ejemplo, de superficies, y para interpretar las observaciones astronómicas, pues modelizado de transferencia de radiación y modelos químicos. Una de las cosas por las cuales estoy aquí es que ALMA es un instrumento que tiene la capacidad de medir la polarización de las líneas. Es decir, ALMA te puede dar un espectro polarizado con una anchura de banda de 8 gigahercios, darte todo lo que hay dentro de esa anchura de banda, todos los parámetros de Stokes, con una precisión del 1%. Entonces, es evidente que ese espectro que os he mostrado, en el cual estaba todo lleno de líneas desconocidas que vienen de la fotosfera, teniendo en cuenta que, como os decía, la estrella está teniendo procesos de pérdida de masa
que no son uniformes, sino que dependen del tiempo. Hay un campo de iluminación completamente anisótropo y, evidentemente, para mí todas esas líneas están polarizadas. Y la idea pues es trabajar un poquito en colaboración con el grupo de Javier en ese contexto para analizar verdaderamente al máximo la información, porque podremos determinar tal vez una información preciosa para todos estos procesos, que es el campo magnético. Intentar determinar el campo magnético. Bueno, detrás de nosotros hay mucha gente, no solo somos nosotros tres, hay muchos equipos. Por el lado español está el Observatorio Astronómico Nacional o el Instituto Geográfico Nacional, está la Universidad de Valladolid, la Universidad de Castilla-La Mancha, está también grupos del Consejo, aparte de nuestro Instituto de Ciencias de Materiales, está también grupos del Instituto de Estructura de la Materia. Desde el punto de vista de astrónomos, pues están prácticamente todos los astrónomos de mi grupo, los astrónomos del Observatorio Astronómico Nacional y todos aquellos que quieran colaborar con nosotros. Para la construcción de los receptores está el grupo de Juan Daniel Gallego en Lleves. Para la parte de propiedades de los granos de polvo y el procesamiento de los granos de polvo está esencialmente el grupo de Toulouse, pero también en Madrid el Instituto de Estructura de la Materia, Víctor Herrero y Isabel Tanarro. Y en química cuántica tenemos tanto grupos españoles como grupos de Toulouse. En total, no sé exactamente el número de personas que hay en el proyecto. Yo diría que de staff podemos ser unas 30 y tantas. La idea es, a lo mejor exagero, somos un poquito menos, la idea es contratar en torno a unos 100 años de postdoc para el proyecto, para todos los experimentos y para toda la parte astrofísica. O sea, una parte importante, el 30% del presupuesto está dedicado a mano de obra, a recursos humanos, perdón, y otro 50% del proyecto está dedicado a la construcción de las cámaras. Bueno, pues esta es la forma en que acabamos con el comité multidisciplinar. Les dijimos que sabemos que estamos hechos de polvo de estrellas. Nanocosmo nos va a enseñar cómo se hace el polvo de estrellas. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la charla y por la presentación de este proyecto tan interesante. Vamos a pasar a hacer unas cuantas preguntas. Sí, los episodios de pérdida de masa, estos que ves con ALMA, ¿cómo se comparan con las predicciones teóricas de Basilea de Sigut? Pues la verdad que no sabría decirte. De todas maneras, yo lo que había visto hasta ahora era más bien un proceso en el cual pasábamos de una pérdida de masa relativamente baja a un proceso del superviento en el cual se perdía pero una transición brusca. Aquí lo que estamos viendo es que es algo discreto en el tiempo. Entonces también es muy posible que la actividad, el hecho de que la estrella sea una binaria, el periodo de rotación de la estrella en su órbita o el momento de máxima aproximación entre la gigante roja y su compañera también tenga un efecto en los procesos de pérdida de masa. Y eso sería una cosa completamente ajena a esos mecanismos. De todas formas, lo que da la impresión es que está cambiando. Es decir, que realmente se está acelerando el proceso de pérdida de masa, está aumentando, haciéndose cada vez más cortos los periodos, los pulsos esos. Que cada uno de ellos tiene una masa nada despreciable, en torno a, vamos a ver que no diga ninguna tontería, en torno a hacer una masa solar, cada uno de esos anillos que veis. Una fracción de hacer una masa solar. ¿Sí? Gracias. Una cosa, estás hablando de producción de polvo y ver los mecanismos cómo producimos polvo, pero el polvo también se destruye. Sí. Depende del campo de reacción, si pones muchos subifotons o de la dureza de esos fotones, de la distancia. Eso vamos a hacer cosas. Son dos fases. Vamos a hacer cositas también, pero el proyecto ya es suficientemente ambicioso per se. Y cuando al principio os dije, la vida del polvo empieza en las estrellas, pero tiene un proceso de varios millones de años hasta que se incorpora al medio interestelar. En ese proceso es justamente donde le ocurre la iluminación por campos extremos. Podremos hacerlo. Y de hecho, no solamente vamos a intentar hacer eso, vamos a intentar, pero eso tienen que ser mis colegas del ICMM, que son expertos en todas estas cosillas, inyectar los granos de polvo en la cámara de simulación en fase gaseosa y mantenerlos flotando, para ver cómo se condensan las otras moléculas sobre ellos. Y o sea, son experimentos que en el fondo los intentaremos hacer, pero a mí, sin ser un experto, me da la impresión de que son de una gran complejidad. Eso sí, coger el grano de polvo en su colector
y someterlo a radiación X, radiación ultravioleta, eso sí lo haremos. Eso sí está previsto. Y otra pregunta más. Y efectos dinámicos, porque como tú has mostrado, en las estrellas esta pérdida de masa es en anillos, ¿no? Sí, En esferas, no sé, en anillos. Sí. ¿Tiene que son haber ahí esferas. una fricción Shells. dinámica que también puede hacer por Sí. coalescencia de las partículas Sí. formar granos o destruirlos? Si es un proceso pulsado, lo que va a ocurrir es que tú vas a generar una shell que se va a expandir, que va a llevar una componente de velocidad idéntica a la que tenía la estrella en ese momento, se va a ir expandiendo y es posible que llegue a tocar una que se ha emitido antes, pero hay 800 años entre ellas. Es decir, que lo que puede ocurrir es que en algún momento se intersecten, que las velocidades que tenían propias las shell en el momento de la eyección permita que una de ellas llegue a alcanzar a la otra. Y entonces ahí hay un pequeño choque de unos cuantos, tal vez 1 kilómetro, 2 kilómetros por segundo, que ya es suficiente. Pero lo que ocurre es que también la densidad disminuye muy rápidamente, es decir, la densidad disminuye como R menor 2. Esas shell tan grandes que estábamos viendo, la densidad muy pequeña, entonces hay un proceso de choque o de fricciones pequeña. Luego tienes la estrella, es probable, pero no lo vemos, es probable que esté perdiendo masa continuamente, pero a un nivel muy bajo. Lo que vemos con el 30 metros y lo que vemos con ALMA da la impresión de que es algo discreto, es decir, que entre anillos no hay casi materia, el contraste es muy alto. Entonces, cuando tú tienes uno de esas shell expandiéndose, se está expandiendo con respecto a todo el gas que tengas ahí. Entonces, puedes tener un gas residual de esa emisión continua que tienes, pero que tiene muy baja densidad, porque apenas lo llegamos a ver. Esos efectos dinámicos, lo que son choques, eso desgraciadamente no podremos simularlo en el laboratorio porque significaría ser capaces de coger granos de polvo y hacer un bin cruzado. Y eso, bueno, por el momento eso lo podemos hacer con moléculas, con granos de polvo no lo veo. En el espectro que mostrabas que se veían un montón de líneas que no se sabían identificar, me ha hecho pensar que si consideras que se podrá llegar a crear moléculas que se desconoce o simplemente estaban teóricamente predichas, pero nadie las ha visto en un laboratorio, a lo mejor. Pues mira, de las 180 moléculas, 45 las hemos detectado nosotros, y de las 45, unas 20 las hemos detectado sin saber nada de ellas. Las hemos visto en el espacio primero, no sabíamos nada en el laboratorio. Es más, nos hemos tenido que pelear en algunas ocasiones con los químicos teóricos porque lo que sí te da un espectro es el estado electrónico de la molécula, por la forma de las líneas, si tienes multipletes, etcétera, te puede decir si estás en un estado singulete, en un estado un momento angular electrónico o no. Entonces, C4H, C5H, C6H, C7H, C8H, toda esa serie de moléculas las hemos detectado en el espacio antes que en el laboratorio. Y ahora es muy probable que con toda esta información vamos a intentar movilizar a todos los espectroscopistas, evidentemente, incluso a los nuestros aquí en Valladolid, para intentar hacer las moléculas que creemos que van a estar ahí, pero es que nos podemos encontrar con sorpresas. Y esas sorpresas seremos capaces, si tenemos una buena cobertura en frecuencias con ALMA, y ahora en el ciclo 2 hemos obtenido un line survey completo de 80 a 116 gigahercios, que es un factor 3 más bajo en frecuencia que las observaciones que os he mostrado. Con esos dos set de frecuencia ya somos capaces de empezar a decir esta molécula, estas líneas pueden venir de esta molécula. No sabemos qué molécula, pero de una molécula, porque hay relaciones armónicas entre las frecuencias, etcétera. Lo que esperamos es tener un 50% de moléculas detectadas de esta manera y un 50% de moléculas que vamos al laboratorio, las hacemos en el laboratorio y las identificamos en el espectro. La cantidad de líneas es tal que yo creo que hay que para dar de comer a muchos grupos de espectroscopía. ¿Cuál es la escala de tiempo a la que se forman este polvo? Me refiero a escalas de tiempo astronómicas. Y también mencionaste al principio que hay una fracción importante del polvo que se produce en supernovas. Sí. ¿Tipo 1, tipo 2? Tipo 2, yo creo que lo que se ha estudiado hasta ahora es la supernova. Eso lo conocéis vosotros mejor que yo, porque los radioastrónomos con esas cosas no estamos muy seguros. Es que la supernova del 87... Uno detecta polvo muy pronto. Sí, la supernova sería a los 6 meses de la explosión. En la del 87 a los 6 meses se veía el óxido de silicio. Estoy pensando en el universo primitivo. Muy pronto se detecta polvo. Entonces, sí. ¿son estos objetos los que producen ese polvo? Son... Evidentemente no. ¿Qué edad tienen estas estrellas? Pues hombre, son AGB, son objetos como el Sol. Muchos 10 a
a los 9 años. O sea, estas no son las que te producen el polvo primitivo, son estrellas masivas. Las que probablemente son las que producen el polvo cuando se forman las primeras ¿Y galaxias. los procesos físicos que van a dar lugar a este polvo son semejantes en supernovas o no? Vamos a ver, en la supernova hay un proceso que nosotros no podemos simular y que tampoco se produce en las estrellas, son en los choques. Son choques sumamente energéticos de la eyecta entre ellos. Pero eso lo único que hace es aumentar la temperatura y cargarse los granos de polvo, probablemente. ¿Cuándo se forma el polvo en la eyecta? Sabemos que en la supernova del 87, 6 meses después de la explosión, en el espectro infrarrojo se veían las líneas, las bandas del óxido de silicio, que es el precursor para los silicatos. ¿Cuál es la temperatura del gas en la eyecta 6 meses después? Pues 2000 grados. O sea, lo mismo que vamos a hacer. Es decir, lo que vamos a hacer para el mecanismo de nucleación nos vale tanto para una estrella evolucionada, una AGB, o para una supernova. Lo que ya no nos vale lo mismo es la composición inicial, porque en el caso de una supernova vas a tener hierro por todos lados y vas a ser deficiente en hidrógeno y en otras cosas, mientras que aquí pues sigues teniendo tu razón de hidrógeno sobre cualquier otra cosa 10 a la 4. Es decir, que si nosotros hacemos en nuestro experimento, metemos muy poco hidrógeno y metemos mucho hierro y oxígeno, pues estamos reproduciendo las condiciones de la supernova. Y una pregunta que has hecho que es importante, las escalas de tiempo. Si nosotros quisiéramos reproducir el tiempo de formación, no de formación, sino de crecimiento de los granos de polvo desde los 5 radios estelares hasta los 20, el gas tarda unos 50 años en pasar de 5 radios estelares a 20 radios estelares a una velocidad de 14 kilómetros por segundo. Evidentemente eso no lo vamos a poder hacer, vamos a tener que trabajar en condiciones lo más semejantes posibles, pero que nos permitan que eso ocurra en una escala del día. Todo va como la densidad al cuadrado, o sea que eso va muy rápido. Y el tiempo de formación, ese sí es rápido. O sea, el tiempo de formación de los núcleos en la fotosfera son densidad de 10 a la 14 partículas, eso es muy rápido. Esperamos. ¿Se han detectado aminoácidos en estos objetos? ¿Pensáis estudiar los aminoácidos también en la formación de aminoácidos a partir de pH, etcétera, etcétera? Sí. Hay dos aspectos distintos, Rafael. Uno de ellos es los pH, los aminoácidos se detectan en los meteoritos después de un proceso de análisis nada despreciable, que siempre uno se tiene que coger con pinzas los resultados. Pues claro, te coges el micrometeorito y lo sometes ahí a todos los procesos necesarios para vaporizar, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que hay pHs y que hay aminoácidos. Hemos intentado encontrarlos en el medio interestelar, que es donde se suponía que podíamos encontrar el más simple de ellos, la glicina. Ha habido una polémica que ha durado 20 años, que sí está la glicina, que no está la glicina. Yo no me lo creo. O sea, y la mayor parte de los radioastrónomos creemos que no está ahí, porque son moléculas con muchos átomos que tienen un espectro muy rico. Entonces, no hay ninguna razón para que tú veas una línea y no veas la otra. Entonces, cuando haces un espectro y te falta una línea, dices, esto no está aquí, ¿no? Entonces, la glicina, si existe, su abundancia es muy pequeñita. ¿Que pueden existir? Pues sí, pero ¿qué implicaciones puede tener eso para otras cosas? No lo sé. Sabemos que tenemos amines. Amines tenemos en el espacio, las formamos. Sabemos formarlas en los hielos. Sabemos formarlas en fase gaseosa. Podemos llegar a formar un aminoácido, ¿sí? O sea, quiero decir que no hay que buscarle una proyección más allá de lo que es simplemente una química que va a dar lugar a una serie de moléculas. En estos objetos es más difícil. Lo que sí se van a formar en la superficie de los granos son carbono amorfo, eso está claro, y en el carbono amorfo, cuando tú lo dejas evolucionar durante 1 millón de años, sometiéndolo a radiación ultravioleta, a que se le peguen otras moléculas, agua, lo que sea, bueno, eso te va a producir de todo, eso está claro. ¿Alguna pregunta más? Pues si no tenemos ninguna pregunta más, agradecemos otra vez a Peter.